Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Bienvenidos a nuestro encuentro para hablar sobre viajes. Estamos en este espacio fantástico de la Biblioteca Popular Sarmiento con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a conocer algo sobre un país enorme, gigante, con un alfabeto cirílico, donde se habla muy poco inglés, donde hay gran cantidad de todo lo que te puedas imaginar. Estamos hablando de Rusia, mucho para explorar y de lo cual se sabe muy poco. Sabemos que lo más conocido es Moscú, el Transiberiano, con todo ese misterio y esa mística que recorre el territorio. Y hoy vamos a aprender algo sobre San Petersburgo. Yo les recomiendo, como les digo siempre, que se queden hasta el final, porque quien nos visita nos va a poner a tono con el destino, con la cultura y con ese otro toque que a veces no se ve en todos los viajes. Bienvenida María de Los Ángeles Pagola. Y estamos ya listos para escucharte. San Petersburgo. Bueno, gracias Graciela, gracias a la biblioteca y al proyecto que tiene la biblioteca, que es maravilloso. Ya lo he dicho y lo manifiesto cada vez que a la gente que siga, porque la verdad que hay mucha buena onda acá. Mucha buena onda. Mucha buena onda, como dirían los chicos. Muy bien. Bueno, yo te voy a leer unos pequeños parrafitos de este libro que se llama El baile de Natalia, una historia cultural rusa, de Orlando Figes, que aunque tiene un apellido y nombre italiano, es un inglés, un historiador. No va a leer todo el libro. No vamos a leer. También. Un parrafito. Sobre San Petersburgo, que dice: en la imaginación popular, la milagrosa aparición de aquella ciudad que se había originado desde el mar, le daba desde el principio un aire de leyenda. Los rusos decían que Pedro, el Grande, había construido la ciudad en el cielo y luego la había hecho descender como un modelo gigantesco sobre el suelo. Era el único modo de explicar una ciudad erigida sobre la arena. Se habían depositado cantidades colosales de escombros para elevar las calles más allá del alcance del agua, porque la ciudad se inundaba durante varios siglos y siempre cada 100 años. San Petersburgo, una ciudad construida sobre el agua con piedra importada, era todo un desafío al orden natural. Bien, este libro lo recomiendo más allá de San Petersburgo, porque lo que hace es analizar todo lo que significa que no hay una cultura rusa, hay una multiplicidad de culturas dentro de Rusia. Es muy interesante. Bien. Y se llama El baile de Natalia. De Hace referencia al baile de Natalia de la Guerra y la Paz. Ajá. Cuando Natalia, de Tolstoy. Sí, de Tolstoy. Digamos, el personaje principal ella vive en San Petersburgo y visita a un abuelo, tío, ahora no recuerdo, en el interior de la Rusia más asiática, claro, ¿no? Y baila un baile más típico que no bailaba en los salones de San Petersburgo. Bien. Entonces, él inicia el libro con eso. Bien, yo cuento algo muy cortito. Estuve muy poco tiempo en Rusia. Rusia es un país para hacerlo en 2 o 3 viajes mínimo. Y yo había empezado en Moscú. El traslado de Moscú a San Petersburgo lo hicimos en un tren. Yo también. Cuando para el tren en la estación de San Petersburgo, veníamos de Moscú con características muy especiales que sería muy extenso hablarlo y hoy no es el tema de Moscú. Llegamos a la estación de trenes de San Petersburgo, se abren las puertas del tren y empieza a sonar música de Tchaikovsky. Sí. Así te recibe San Petersburgo, como para darte una idea, además de una bienvenida, una idea de todo lo que te espera en San Petersburgo. Sí, así que ahora te dejo a vos. Sí, nosotras hicimos a la inversa, llegamos a San Petersburgo y fuimos a Moscú en el Flecha Roja.
Es el tren es muy tradicional, sí. Parece que estás viajando a principios del siglo XX, ¿no? Es súper cómodo, pero tiene un comedor, restaurante, y viajamos toda la noche, maravilloso, realmente maravilloso ese viaje. Y como vos decís, partimos con música también de Tchaikovsky. Otro dato, ya que lo mencionás, viajar de noche te ahorra una noche de hotel. Exacto, una noche de hotel y además tener la experiencia. Hay gente que viaja en tren rápido. Nosotros nos decidimos por este tren porque es, primero, viajás en un tren que no vas a tener muchas posibilidades de volver a hacerlo porque están desapareciendo, ¿no? Y por el otro lado, viajas cómoda, tiene buenos camarotes con coche cama, y tiene servicio de desayuno, coche restaurante, pero todo una cosa que te sentís al principio del siglo XX o en el transcurso del siglo XX. Bien, después tenés todo el avance ruso en materia de transporte, pero lo tenés en otros trenes y bueno, cada uno es libre de elegir el que le gusta. Bueno, nosotros llegamos a San Petersburgo y paramos en un hostel. Yo lo recomiendo los hostels, vos también. El hostel en San Petersburgo están en general en esas casas antiguas, divinas, que son grandes palacetes, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Grandes palacetes, entonces a vos te abre la puerta del hostel y te encontrás una escalera impresionante, ¿no? Al estilo fines del siglo XIX, principios del XX, muy cómoda para ascender como para descender, ¿no? Y con habitaciones muy grandes donde ellos han armado el hostel, ¿no? Y en este caso, como era un viaje de 5 personas en donde iba mi madre, yo intercambiaba con la persona encargada del hostel, que yo no sabía si era mujer u hombre por el nombre, que estaba en cirílico, así que yo pasaba lo que quería me lo traducía a la computadora cirílico y ella, porque después me di cuenta que era una chica, lo hacía el mismo juego conmigo. Así que nos pusimos así en contacto, y como yo le comenté que iba con mi madre y que las habitaciones eran de 8 personas, los baños no eran privados, ella me dice, ¿te puedo ofrecer un loft? 5 personas con baño privado. O sea, ellos tienen también esa opción, ¿no? Que es válida cuando se va con una persona que por ahí no quiere compartir alguna cosa. Tiene todo el servicio de habitación como si fuese un hotel, ¿eh? Te lo limpian, te quedas en las camas, tenés cocinita, tenés de todo y después podés usarlo del hostel, que es maravilloso. Ese estilo de casa es la casa que se construía en Europa y que vos ves en cualquier ciudad europea. ¿Por qué? Porque San Petersburgo, Pedro la funda con una mirada europea. Por eso vos dijiste hoy, una cosa es Moscú y otra es San Petersburgo. Totalmente. Porque San Petersburgo es la ventana de Rusia a la Europa occidental que quiso reproducir Pedro el Grande, porque antes de subir él como emperador, él se pone el nombre de emperador, ¿no? Lo toma de los romanos de imperator, si no era zar, o sea, al de zar agrega el de emperador. Él había viajado siendo príncipe por Europa y había quedado admirado, ¿no? De ciertas construcciones. Entonces, cuando vuelve, ¿no? Decide fundar una ciudad, pero primero lo que va a fundar en realidad es la fortaleza de San Pedro y San Pablo, que es una fortaleza en una isla, la isla de Sayachi, ¿no? Isla de las Liebres, sobre el río Nerva desemboca en el mar Báltico, que se puede observar desde el Palacio de Verano de Pedro, ¿no? El mar Báltico, y lo que uno ve cuando en esa fortaleza es que San Petersburgo nace en un pantano, como dice el texto acá, nace en un pantano. Luego se le dice la Venecia rusa por la cantidad de canales y demás que han ido haciendo,
¿no? Inclusive hay una especie de vara donde se marcan las diferentes inundaciones que ha sufrido, ¿no? Y que paradójicamente son cada 100 años. 1793, 1893, 1993, ¿no? Es muy interesante. Entonces, cuando se construyen esos palacios, se construyen al estilo europeo. Entonces vos tenés un palacio que es muy parecido al de los, qué sé yo, en un estilo renacentista, florentino, veneciano. ¿Por qué? Porque lo que hace Pedro es traerse arquitectos, escultores, pintores, todo lo que va a necesitar para fundar su nueva capital, ¿no? Desde estos lugares que él había admirado. ¿Y cómo se construyen esos palacios? Tienen en el centro un corazón de manzana, todos. Y cada tanto tienen una arcada desde la calle para la entrada de los caballos con el carruaje, y ahora es la entrada de los autos, y cada uno ahora son departamentos. El ruso vive en departamentos, no tiene ni country, ni tienen sí la casa de veraneo, la bacha, pero no tienen otra, no es el estilo que tenemos más nosotros, y cuanto más cerca vivan de un espacio que los comunica con su trabajo más rápido, mejor, pero más caro les sale. Claro. Bien. Más caro les sale. El idioma, como vos bien dijiste, es el cirílico. Yo puse una foto ahí con el alfabeto cirílico. Es difícil, ¿no? Pero después de 1 o 2 días te empezás a dar cuenta cómo más o menos funciona. Lo que nosotros visitamos en la fortaleza San Pedro y San Pablo fue el interior de la catedral, ¿no? La catedral que hay allí y el interior. La religión que se practica en Rusia, que se practicaba y se sigue practicando, es el ortodoxo ruso. Es una de las 23 iglesias ortodoxas orientales que tiene el cristianismo. Son 23 ortodoxas orientales y una ortodoxa occidental, que es la católica. Y todos responden al Papa en el Vaticano, aunque tengan su figura principal. Y la ortodoxa siria, por ejemplo, cuando se hace el cónclave para elegir papa, va el de la ortodoxa siria, en representación de las orientales. Es una contación que me parece interesante. Sí. Bien. El interior es maravilloso. ¿Por qué? Porque en realidad Pedro, la ciudad se va a llamar primero San Petersburgo porque Pedro tiene una mirada hacia Alemania, ¿no? Entonces San Petersburgo es el nombre, digamos, que pega en alemán, ¿no? Después se va a llamar Petrogrado, del 1914 a 1924. Petrogrado, ¿por qué? Porque en 1914 estalló la guerra, la Primera Guerra Mundial, y ellos no están del lado de los alemanes, entonces le cambian a Petrogrado, o sea, lo pasan al mismo nombre pero a ruso. Y cuando muere Lenin se llama Leningrado, ¿no? Así que bueno, San Petersburgo, Petrogrado o Leningrado. Hoy ellos me pareció muy interesante la mirada que tienen sobre su pasado. Yo elegí Rusia porque, bueno, como profesora de historia, año 2017, dije, yo tengo que ir a los 100 años de la revolución, ¿no? Después que la he dado meticulosamente en el colegio y se las he hecho sufrir a los chicos, hay que ir, además, bueno, es algo que tiene mucho que ver con mi posición ideológica. Entonces, llegué. Y Rusia es un país que hay que recorrerlo, si vos querés tener tiempo, con guía. ¿Por qué? Porque cuando vos querés entrar a los espacios que has elegido, si vas solo, tenés solo 1 hora. Así hayas sacado el ticket, se cerró a las 2, de 1 a 2, por ejemplo, a las 2 se cerró, te quedaste sin entrar y no te sirve para el otro día, ¿no? O sea que estás obligada a tomar un guía. Y eso a ellos también les da trabajo, a esa gente. Los obliga a formarse, son espectaculares
Y también no te dejan atado a su circuito, sino que te dan elasticidad, te dan posibilidad de que vos puedas visitar de otra manera el lugar, no como un tour por ahí en otros lugares europeos. Así que bueno, para mí era muy importante ir en el 2017 y bueno, un poco desilusionada porque ellos no festejaban ni conmemoraban el año, solo lo iba a hacer el partido, me explicó el día. Para ellos la fecha importante es cuando vencieron a los alemanes. Ajá. Esa es la fecha que tiene un espacio escultórico en cada ciudad que vos vayas, es el día que vencieron a los alemanes. Y Lenin. Stalin no existe. Lo tiraron figuras bien distintas. Sí, ¿no? Además son dos posiciones muy diferentes, ¿no? Así que bueno, por un lado me dije, bueno, Lenin está, ya que no me lo conmemora en la revolución, por lo menos está Lenin. Bien. ¿Por dónde empezaste? Empecé por, como te decía, por la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Ahí visitamos la catedral ortodoxa rusa, donde está Ana Karenina, enterrada. El enterramiento es muy al estilo oriental. Vos tenés como un ataúd, en este caso de mármol. Ahí está Pedro, están las figuras rimbombantes, pero la persona está en tierra. Solo sobre tierra está lo que la representa por su categoría. Bien, ¿cómo seguimos? Un comentario. Sí. Como estos videos también, bueno, van a estar en YouTube y en las distintas redes sociales, debajo la gente puede hacer comentarios o preguntas o consultas que vos vas a ir además, tus por ahí posibilidades y tus tiempos de ir respondiendo para detallar si es necesario, porque hay una complejidad histórica súper interesante. Sí, además es una ciudad que da para muchísimo. Claro. Uno no termina nunca de conocerla. Pero algo que vos decís, puede que otro tenga una percepción diferente que yo de San Petersburgo. Yo recomendé San Petersburgo a muchas personas y una persona vino muy desilusionada, en cambio. Bueno, digamos, es muy quiero subjetivo. decir que todo eso es muy subjetivo, muy ¿no? subjetivo. Hay una avenida, la avenida Nevsky, claro. Es la avenida principal y es la arteria, ¿no? de San Petersburgo, alrededor de la cual se construyen estos edificios y que son en diferentes estilos, renacentista, barroco, digamos, manierista, neoclásico, y que reproducen. Hay uno que vos decís, estoy en Florencia, es el edificio, el Palacio de los Pitti, no, estás en realidad en San Petersburgo. Y bueno, todos estos hombres que fueron contratados por Pedro para construir y hacerle construir a sus nobles sus palacios, se quedaron y bueno, también adquieren el concepto de servidumbre, no son independientes, adquieren el concepto de servidumbre y su descendencia. Sin duda que esa avenida que vos mencionás, la avenida Nevsky, es muy atractiva desde lo visual, sacar fotos y demás. Y nunca hay que olvidarse, me parece como consejo, que las calles paralelas o las que la van cortando también tienen esta otra característica. Nosotros porque con poco tiempo, por ahí le dedica ese tiempo solamente a la avenida principal y me voy al hotel. Pero lo que está ahí alrededor tiene una riqueza enorme. Nosotros parábamos, el hostel quedaba a 1,5 cuadras de la avenida Nevsky y alejado del centro histórico, así que teníamos que hacer una parte en una especie de tranvía, y esto es interesante, cuando subimos la primera vez a esa especie de colectivo tranvía, porque no te lo podría definir exactamente que después doblaba una arteria que no era paralela a la avenida Nevsky, nosotros nos teníamos que bajar allí. La avenida Nevsky además tiene calles de cuadras de 200 metros, como de 100, como de 50, es muy medieval también esto, muy moderno, muy de la edad moderna también, ¿no? De calle más chiquita, más grande. Y lo interesante es que la que te cobra es una mujer mayor. Y los que te reciben en cada habitación de los palacios o museos o espacios, catedrales que vas visitando, son personas mayores.
O sea, hay una posibilidad de trabajo en Rusia para la persona que se ha jubilado en este lugar. Más allá que el guía, que tiene una carrera universitaria y demás, el español se habla muchísimo en Rusia, muchísimo se habla el español. Hay una diferencia entre los edificios que yo te contaba y los edificios stalinistas. El edificio stalinista es más racionalista, ¿no? Diríamos minimalista. Hasta te diría el estilo de nuestras torres de los monoblocks. Exacto. Sí. Gracias por la acotación. La estructura cuadradita que Sí. yo le digo con, perdón si algún arquitecto escucha, las cajitas de té. Sí. Hay algo muy cómico que es el monumento ecuestre a Nicolás I. El monumento ecuestre a Nicolás I, como todo monumento, él está arriba del caballo, ¿no? Y la cola la da, ¿no?, al frente del edificio del palacio que le ha construido a su hija. Ajá. Y el frente da a la catedral de San Isaac. ¿Qué pasó? La hija nunca estuvo en ese palacio. ¿Por qué? Porque no quería levantarse, abrir la ventana y ver la cola del caballo del padre enfocándolo. No, eso es un dato. Cuestiones familiares. Sí, dato cómico, pero interesante la catedral de San Isaac. La catedral de San Isaac es una de las catedrales que no destruyen los alemanes, porque Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial sufre un sitio de mucho tiempo atroz. Tenemos que recordar que Rusia es el país que más pérdidas humanas tiene durante la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas, entre civiles y militares, ¿no? Pero principalmente civiles. ¿Por qué? Porque la población de Leningrado quedó, no salió de Leningrado, sino que quedó adentro, encerrada, sitiada por los alemanes, y hasta hubo casos de comerse entre ellos. O sea, les hicieron pasar tanto hambre. Hitler decía que algunos lugares no los iba a tirar porque cuando venciera a Rusia iba a brindar con champán desde el Hermitage, ¿no?, mirando la catedral de San Isaac, entre otras. Sí quisieron tirar la catedral de la sangre derramada. Es así. Ahora después hablamos. La catedral de San Isaac es increíble. Es en un estilo neoclásico con aportes barrocos y es una catedral de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Muy clásica. El interior es suntuoso, como todo en Rusia. Algo de la catedral de San Isaac. Se le llama el Museo de Piedra, porque tiene la mayor cantidad de piedras semipreciosas dentro de un espacio en el cual entran 7.000 personas europeos. Y tiene unas columnas, unas son de malaquita, ¿no?, impresionante de alta, y otras son de lapislázuli. Es, como te decía, neoclásica y ecléctica, ¿no? Y después tenemos la de la sangre derramada, que es en una construcción es un estilo neorruso, parece antigua, por eso digo que neorruso, se vuelve sobre ella, ¿no? Y la manda a construir Alejandro III porque en ese lugar una anarquista le pone una bomba a su padre cuando iba pasando, pero la bomba estalla, pero al padre no le hace nada, solo le lastima un poco la pierna. Pero como hay tantos heridos, Alejandro II se pone a salvar gente y se empieza a desangrar y termina muerto por desangrarse, por no ser atendido inmediatamente. Entonces él ahí hace construir esta iglesia ortodoxa, ¿no?, como te decía, en estilo neorruso, bellísima, con las cúpulas, el sistema cebolla, ¿no?, que en realidad uno le dice estilo cebolla, pero reproducen el turbante de los tártaros, de cuando los rusos siglos atrás vencieron a los tártaros, y en homenaje a la valentía de los tártaros dijeron que de ahí en adelante las cúpulas de las iglesias rusas iban a tener la forma de los
turbante estampa. Ajá. Mirá vos qué cosa increíble, ¿no? Interesante también, Sí. otro detalle. Sí, entonces, ¿qué hace Alejandro? Construye la iglesia, pero la iglesia tiene una cúpula dorada y como que sobresale. ¿Por qué? Porque ahí, en ese lugar, se desangra a su padre. Ajá. Después de haber ayudado a un Bien. sinfín de gente, ¿no? Bien. Que fue atacado por este anarquista que en realidad lo quería matar a él. Bien. ¿Qué se encuentra cuando hay un proceso de reconstrucción de la iglesia? Perdón, sí, bien digo de la iglesia, que en la cúpula mayor hay una bomba que no explotó, de la Segunda Guerra Mundial. En la cúpula. En la cúpula. Ujú. Los alemanes colocaron la bomba porque Bien, esa pero- iglesia sí la querían destruir y no la pudieron destruir, entonces, ¿por qué? Porque la bomba no explotó. Está la foto de la bomba, ¿no? Y esto es algo interesante. Cuando Stalin llega al poder, cuando se hace la revolución, hay edificios, como siempre pasa en una revolución, el edificio que es muy representativo a veces del orden anterior, se lo quiere tirar o se lo usa para otra cosa. Esto pasó, por ejemplo, con la Catedral de San Isaac, que en un momento fue como archivo, o la de la sangre derramada y demás. Pero lo interesante es que los rusos, ¿no?, y en su periodo comunista recuperan todos estos espacios porque ellos valoran su pasado, no olvidan su pasado. No importa si fue lujoso, si fue majestuoso, Pero es de parte ellos. de su historia. Claro, de la identidad. Es parte de su identidad, Ujú. o de esas tantas identidades como dice Orlando Claro. Figes, ¿no? Claro. Bien. Iba a ir ahora al Palacio de Peterhof. Ah, claro. El Palacio de Peterhof es la residencia de verano de Pedro I en las afueras y es un Versalles, Tremendo. es algo alucinante. Pero Tremendo. lo más interesante de esto Sí. es cómo se recuperó después de la guerra. Claro. Hay fotos, porque en realidad, ¿qué deja los alemanes de ese palacio? Solo las estructuras. Entonces vos ves la foto en blanco y negro y vos decís, ¿cómo no podemos recuperar Sanssouci nosotros si tenemos más estructura que lo que se tenía de ese palacio? No quedaba nada. Los tipos con las fotos que tenían, cuadritos, dibujos, recuperaron el interior y el exterior de ese palacio, no solo de ese, de muchos otros, ¿no? Yo traje de ese. Con este palacio terminamos el día. Es bellísimo, es como dijimos un Versalles, tiene una galería de jardines que desembocan en el Báltico, Sí. alucinante, con todo esculturas en dorado. ¿Y ellos qué hacen con esas esculturas? Cuando ellos saben que los alemanes van a llegar, ¿no?, sacan todas las obras pictóricas que pueden del palacio y todo lo que es esculturas y demás pequeñitas, las sacan de allí. Y las que no pueden sacar porque son muy grandes, las entierran. ¿Se entiende? Entonces, cuando termina el sitio de Leningrado y triunfan sobre Alemania, o mejor dicho, Alemania ya se retira, vuelven a estos lugares y empiezan a sacar a la luz todas esas esculturas que uno ve un Neptuno maravilloso, y eso estuvo enterrado para que los alemanes no se lo llevaran. Bien. Al otro día, como vos bien decías, visitamos el Hermitage. Bueno, este era uno de mis sueños, visitar el Hermitage. El Hermitage es un palacio construido en varias etapas, ¿no? Podés apreciar toda una colección de obras, mejor dicho, la colección privada de obras de Catalina la Grande. No hay nada robado en Rusia, todo plagado, no es otros museos del mundo, sino que acá Catalina pagó por cada cosa que tiene, ¿no? Y tiene hasta momias egipcias y hay sarcófagos, hay de todo, y ella puso plata para tenerlo. Hay obras de Rafael, de Miguel Ángel, es magnífico. Sí. El Hermitage, Extremadamente grande. sí, uno conoce el 5% Y agotador. y agotador. Si te Pero- gusta el arte, puedes pasar un día, dos, Sí. tres ahí. Y enfrente tenés la parte burocrática de lo que era el palacio,
¿no? Y ahí está, digamos, que yo no lo pude visitar por la falta de tiempo, están las vanguardias históricas. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque cuando estalla la revolución, dos coleccionistas de rusos judíos, ¿no? Que habían estado coleccionando vanguardias históricas, se habían ido de Rusia antes que estallara la revolución, entonces no vuelven y sus palacios son expropiados. Entonces, con la expropiación también es todo lo que hay en el interior y llevan todas esas colecciones a este lugar frente al Hermitage, que antes funcionaba la parte burocrática durante el zarismo, ¿no? Bien. Entonces ahí tenés a Kandinsky, por ejemplo, que es maravilloso y que los rusos aman, y además es ruso. Putin nació en San Petersburgo, perdón que me salga de contexto, pero lo recordé. Tampoco lo sabía. Sí, y bueno, en el Hermitage, volviendo al tema nuestro, lo más majestuoso para mí es la escalera desde el punto de vista arquitectónico y la corona imperial, que es algo de no es rica en cantidad de joyas, sino en el diseño, porque es toda de perlas. Muy, muy bonita, ¿no? Y también hay algo muy interesante, que es el reloj del pavo real. Ah, sí. El reloj del pavo real acá hay dos versiones. Una dice que Catalina la Grande se lo compró un joyero británico llamado James Coop, que reproduce un pavo real, un buitre y un gallo, más chiquitos. Y hay otro, que es la versión en realidad que yo creo, porque además la cuenta el guía, y el guía, como yo decía, todos los años tiene que ir cada tanto a perfeccionamientos en estos lugares para ver lo nuevo que se ha descubierto. Él dice que se lo regaló un amante. Bueno, ahí la caja esta musical es maravillosa. Tuve la suerte de verla funcionando porque hacía poquito tiempo que más ese mismo año la habían puesto en funcionamiento, así que vos ves como el pavo real despliega su sala, está bañado en oro, ¿no? No por una cuestión suntuosa, sino por lo que llama la atención. Sabemos que el oro es un metal que no se desmerece, entonces uno lo puede apreciar desde otro lugar. Y bueno, ver el búho, el gallo, es maravilloso. Bien. Bueno, ¿En qué época del año había sido? fui las dos primeras semanas de agosto. Agosto, pleno verano. Pleno verano, entonces la noche era una seminoche, un atardecer nuestro, y duraba de las 10 de la noche, como para decir algo, hasta las 3:30, 4 de la mañana. Entonces, como vos tenías persianas o bien cerrado, no te enterabas, pero nosotros, como habíamos llegado a la 1:30 de la madrugada y salimos a las 10 de la noche de San Petersburgo, o sea, llegamos a la 1:30 y salimos a las 10 de la noche, pudimos apreciar eso. De ese contraste que ese no contraste para nada en nuestro hemisferio, no, así que para eso nada. también. Después el Hermitage, ¿no? También visitamos el Palacio de Verano de Catalina, que que queda en Sarthe-Seló. Es un poquito difícil también pronunciar Sarthe-Seló. Lo interesante es que los nombres en Rusia los rusos uno los puede nombrar como los lee y no está cometiendo ningún error. Eso lo aprendí cuando iba a la universidad. Vos, lo podés escribir como a vos te suena y no estás cometiendo ningún error de ortográfico ni nada. Khrushchev se escribe en miles de formas. Y bueno, Sarthe-Seló sí también lo destruyen los nazis. Y acá hay una historia muy particular que es cuando Pedro construye San Petersburgo, en realidad construye la fortaleza de San Pedro y San Pablo, la construye en esa isla para hacerle frente al avance sueco, porque en realidad esa zona la tenía Suecia. Y él quiere ir sobre Suecia porque es un acuerdo que hizo con el emperador de Prusia. Él hizo un acuerdo que va a vencer junto con Prusia a los suecos y los va a retirar de la región. Lo logra, pero a cambio le pide algo que le encantó y que el emperador de Prusia le dijo que se le iba a dar, que era la sala de ámbar. En la sala de ámbar no puedes sacar fotos y no hay muchas en internet.
La sala de ámbar es toda una sala en estilo barroco, toda en ámbar, porque el Báltico tiene el reservorio, uno de los reservorios más grandes de ámbar del mundo, inagotable. El color es... El color va del amarillo más pálido al rojo más profundo, sí. pasa por todo eso que vos decís, unos naranjas, sí. alucinantes. Seguramente tendrás fotos que la gente va a No poder puedo, ir viendo. no pude sacar fotos no. de ahí no. De la sala de ámbar, no las te googleamos. permites. Googleadas hay pocas, pero googleenlas porque vale la pena. Sí, vale la pena. Sí. También acá pasó lo mismo, lo destruyeron totalmente. Y la sala de ámbar, como los rusos no pudieron desarmarla, la tuvieron que dejar. Y los alemanes tuvieron el tiempo para así desarmarla. La metieron en caja y no se sabe dónde está. No se sabe, murió el secreto con el último soldado que habrá enterrado en algún lugar del mundo esas cajas con la sala de ámbar desarmada. ¿Qué sala vemos nosotros ahora? Nosotros vemos una sala que cuando, después del desmembramiento de la Unión Soviética, con la conformación de la Confederación Rusa, en un acuerdo que hace Alemania como una forma de devolverle por lo que le había provocado a Rusia durante la guerra, la cantidad de, una especie de los tantos homenajes que le hace y pedidos de perdón, ¿no?, que le hace Alemania a Rusia, le regala, y lo financia esto un laboratorio, una sala de ámbar que es exactamente igual a la que Pedro recibe del emperador de Prusia, que primero la tiene en el Hermitage y después Catalina la traslada al palacio de verano de ella. También se pueden ver las fotos de ese palacio de verano, ¿no?, que es bellísimo, ¿no?, tiene unas construcciones maravillosas. Yo traje ahí unas imágenes donde vemos un cuadro de principio del siglo XX y vemos casi la misma imagen de reproducción. Terminada la guerra, ellos empezaron a reconstruir, perdón, la palabra adecuada es esa, reconstruir todos estos palacios, o sea, no terminada el otro día, pero lo comienzo. Y todavía estos palacios siguen estando en reconstrucción. O sea, un despliegue de arte increíble, sí. Y seguramente San Petersburgo debe ser, dentro de todas las ciudades de Rusia, la que más concentra, ¿no? El patrimonio, vos bien lo dijiste, es la ciudad del patrimonio cultural. Uh-huh. Y es la mirada, es una ciudad europea dentro del mundo ruso. Igualmente, Rusia no responde a una sola cultura, sino hay una multiplicidad de culturas, ¿no? Es una multiculturalidad, es muy interesante. Después, como vos dijiste, vas a Moscú y encontrás otra Rusia, ¿no? Pero ya te digo, es maravillosa, es maravilloso cómo ese pueblo se levantó y reconstruyó, ¿no?, cada uno de estos espacios que otro por ahí hubiese hecho tabla rasa, acá no sé qué. ¿Qué rescatás del trato tuyo con los rusos? Maravilloso, maravilloso. Son muy, muy atentos. Nosotros un día nos perdimos porque obviamente el chico nos dejaba 4:30 de la tarde y como teníamos tantas horas de sol, caminábamos, andábamos, ¿no? Y un día nos pasamos de largo haciendo esa avenida, ¿no? Y bueno, y a preguntarle a una señora, la señora hablaba ruso, nosotras español, no sabía español, algunos lo saben, pero no sabía español, pero enseguida se organizó y más o menos nos orientó. La gente es maravillosa, te tratan muy bien, es una ciudad, no solo la ciudad, sino Rusia es un país hiper seguro, mantiene la palabra. Vos imaginate que yo al hostel, solo, suponete que nos salió 100 pesos por persona, éramos 5. Nos pidieron, para asegurarse que íbamos, que le mandáramos solo el pago de una persona, ¿no? O sea, realmente es un país que tiene
tiene mucho turismo entre julio y agosto, que son los meses de turismo. 6 millones de personas recibe, no recibe más que España, pero recibe mucho turismo. Se está abriendo mucho al turismo, Sí. ¿no? En San Petersburgo te queda muchísimo para ver. Vuelvo a decirte, y vos lo dijiste también muy bien, es la ciudad cultural de Rusia. Te tratan con un cuidado. Esto de que el guía solo entra tu grupo a un espacio para mirar, no es solo porque hay un orden, porque ellos pues son bastante estructurados, ¿no? Sino también porque está cuidando al turista. Claro, ¿Se entiende? Hay un cuidado del turista. Seguro. Y hay anécdotas muy simpáticas, pero bueno, son con los chinos y no las quisiera contar. No. Eso, tipo anécdotas vamos a dejarlo para otros Sí. videos. No sé si me querés preguntar. No sé si querés agregar algo más. A mí algo que me gustó muchísimo de San Petersburgo, y después lo vi también en otros lugares de Rusia, que no conocí mucho, pero yo digo que hay que ir una segunda vez, es la cantidad de jardines. Muchos jardines y muchas flores en la calle, en los cafés, muchas flores en todos lados, y nunca ves una flor seca, porque ellos ponen el plantín. Este plantín ya se musqueó un poquito, lo sacan y ponen otro. Entonces vos siempre, es la época de los casamientos. ¿Por qué? Porque las novias y digamos la pareja se fue a sacar fotos muy lindas. Vimos muchos Y novios además acá. después de semejante invierno, Sí, es la época ideal. llega la estación Sí. seca de verano, Es hermosa. como ocurre en tantas otras San culturas Petersburgo es un poquito frío Sí. para nosotros. Moscú ya es más caluroso. Está muy al norte, Bien. pero es maravilloso. Bueno, con un panorama más que alentador y para seguir escuchando y seguir aprendiendo y seguir leyendo, recuerden este libro que nos recuerda María de los Ángeles, que es como una introducción al que tiene pensado ampliar conocimientos sobre Rusia, que creo que es más que necesario leer algo antes de ir. Es un territorio demasiado extenso como para ir sin leer nada. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por Un placer. invitarme, por Un favor. placer, Un placer un placer. para mí. Bien. Como hacemos con todos los viajeros y viajeras que nos visitan, además de agradecerles la colaboración, el tiempo y la preparación de la charla, siempre terminamos preguntando para cada uno qué significa ser viajero. Y tenemos infinidad de conceptos, de puntos de vista, así que no queremos dejar ir a María de los Ángeles para que nos cuente qué significa para ella ser viajera, con su estilo, con su forma. Bueno, hay ya fallecido, un antropólogo, Clifford Geertz, ¿no? Que él decía que los humanos venimos al mundo con una genética que nos da una cultura para vivir muchas vidas y solo vivimos una. Entonces yo digo que ser viajero es exactamente eso, vivir muchas vidas. Fantástico. Me encantó la definición. Otra vez, gracias. No, por favor. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi